Todos somos producto de nuestro pasado, tanto de nuestro pasado personal como del pasado intergeneracional. ¿Cómo se transmite el trauma de generación en generación? ¿Cuáles son las señales y síntomas del trauma generacional? ¿Cómo el trauma que experimentaron tus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos puede estar afectándote hoy en día? Importante conocer acerca del impacto del trauma generacional, ya que después de todo, sin salud mental, no hay salud. Hola queridos amigas y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. ¿Qué es el trauma generacional? El trauma generacional es un trauma que se extiende de una generación a la siguiente, el cual surge de los efectos psicológicos y fisiológicos causados por traumas experimentados por personas o grupos en el pasado y que son transmitidos a miembros de las próximas generaciones. El trauma es una respuesta a un evento devastador que conlleva impactos físicos y emocionales. Todos conocemos ejemplos de eventos traumáticos: el abuso, la discriminación, el racismo, el prejuicio, la esclavitud, la guerra, la persecución política, una muerte trágica, la pobreza extrema, los desastres naturales o el genocidio. De igual manera que heredamos rasgos físicos, tradiciones, reliquias y secretos de familia, también es posible heredar el trauma y pasarlo de generación a generación. Luego de un evento traumático, tú y tu familia pueden sentirse deprimidos, ansiosos, con problemas económicos, aislamiento social y otros cambios físicos y emocionales, los cuales pueden afectar la manera en que perciben y experimentan su entorno, cambiando quizás cómo ven el mundo y cómo interactúan con su medio ambiente. Para darte un ejemplo de un trauma generacional, te cuento acerca de la trágica muerte de mi abuelo Arturo, al cual nunca conocí, el 15 de diciembre de 1955. Luego de su inesperado y trágico accidente automovilístico, mi abuela Aurora, que en paz descanse, quien se quedó sola con sus 11 hijos, guardó luto por muchos años, vistiendo de negro, no dejando que escucharan música y no celebrando fiestas, inclusive no decorando para las Navidades por casi 20 años. Así crecieron sus hijos, la mayoría de los cuales aún eran menores cuando su padre falleció. Y así continuó ese trauma hasta que mi tía Hilde dijo, basta ya, y llegó a la casa con un árbol de Navidad. Y ahora ese trauma que por muchos años se acarrió en la familia, hoy día se celebra al abuelo que no conocí decorando el árbol de Navidad todos los días 15 de diciembre, recordando su memoria en el día de su muerte. Así como el trauma afectó a mi familia por 3 generaciones, juntos pudieron salir adelante, superándolo y tornándolo en algo positivo, lo cual también es posible para ti y tu trauma generacional. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que el concepto del trauma generacional se introdujo en la literatura psiquiátrica a través de descripciones de problemas clínicos y del comportamiento en hijos de sobrevivientes del Holocausto? En su estudio, Rakoff escribió, y cito, los padres no están claramente quebrantados, pero sus hijos, todos los cuales nacieron después del Holocausto, muestran sintomatología psiquiátrica severa. Casi sería más fácil creer que ellos, en lugar de los padres, habían sufrido el infierno corruptor y abrasador del Holocausto. ¿Sabías que, además de los sobrevivientes del Holocausto, otros ejemplos históricos de grupos afectados por el trauma generacional incluyen a los afroamericanos, a las comunidades indígenas y a los latinos en los Estados Unidos? ¿Sabías que el trauma es lamentablemente muy común, con investigaciones citando que un 50% de las mujeres y un 60% de los hombres experimentan al menos un evento traumático durante sus vidas? Pero no hay números exactos acerca de cuántos estamos siendo afectados por un trauma generacional. ¿Sabías que el trauma generacional es difícil de diagnosticar, ya que aquellos que lo sufren simplemente no reconocen en qué medida los terribles acontecimientos del pasado los han estado influyendo y cómo pueden tornarse reacios a aceptar que sus problemas son causados por un trauma generacional?
¿Sabías que, más allá de los efectos psicológicos y emocionales, el trauma generacional puede también afectar el sistema inmunológico de las generaciones afectadas, dando lugar a enfermedades autoinmunes y a una mayor posibilidad de enfermarse fácilmente? ¿Y sabías que, como siempre, hay una luz al final del túnel y el trauma generacional, aunque difícil de combatir, puede superarse? Juntos podemos hacer una diferencia. Tu salud mental al día. ¿Cuáles son las causas del trauma generacional? El trauma generacional comienza cuando un grupo experimenta colectivamente un evento horrible, como el abuso, la esclavitud, la discriminación, un desastre natural o la guerra. Estos eventos pueden provocar ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, llevándonos a transmitir el trauma a sus descendientes y de ahí de generación en generación, afectando la forma en que las personas perciben su medio ambiente, piensan, sienten y se comportan. Hay varios factores que estos diferentes traumas tienen en común. Opresión. La opresión o violencia histórica contra un grupo es una de las causas más comunes del trauma generacional. Los afroamericanos que fueron esclavizados pueden experimentar un trauma generacional debido a las condiciones brutales en las que se vieron obligadas a vivir las generaciones pasadas y al miedo constante de ser separados de sus familias. La dislocación cultural es otro factor que ocurre cuando alguien se ve obligado a abandonar su tierra natal debido a un conflicto bélico o a la persecución política. Esto puede provocar sentimientos de pérdida y aislamiento que pueden transmitirse de generación a generación. El trauma generacional también se puede ver causado por la pobreza o circunstancias difíciles de la vida que dificultan el desarrollo financiero. Por ejemplo, si tus padres crecieron en la pobreza extrema y no tuvieron acceso a recursos educativos o atención médica adecuadas, esto puede afectar su desarrollo físico, educativo y social, afectándote a ti como parte de las generaciones futuras. La falta general de oportunidades puede crear sentimientos de desesperanza que se transmiten a las generaciones futuras. Cuando no hay muchas oportunidades para crecer, aprender cosas nuevas o desarrollar habilidades, esto puede llevarte a sentirte apático, insatisfecho y cínico con respecto a tu vida y a tu entorno. Sentimientos que puedes pasar a tus hijos. Y por último, la exposición en útero. Algunas investigaciones sugieren que la exposición a factores estresantes tóxicos en el útero podría provocar cambios en la estructura y función del cerebro y provocar retrasos en el desarrollo. Los efectos a largo plazo podrían afectar la capacidad de aprendizaje y la regulación emocional, lo que puede afectar a las próximas generaciones. Todos somos susceptibles al trauma generacional, pero sí hay grupos de personas que son más vulnerables debido a sus historias, específicamente las minorías étnicas y raciales, las cuales tienen un mayor riesgo de sufrir un trauma generacional que los blancos. Entre los factores de riesgo del trauma generacional vemos experiencias adversas durante la infancia, la discriminación, los desastres naturales, el racismo, la esclavitud, el abuso sexual, la violencia doméstica, la guerra y la pobreza extrema. Cabe recalcar que ser explotado sistemáticamente y el soportar abusos repetitivos y continuos son factores lo suficientemente traumáticos como para provocar cambios en la genética, lo que puede heredarse en las próximas generaciones. ¿Cuáles son las señales y síntomas del trauma generacional? Entre las señales y síntomas del trauma generacional podemos ver baja autoestima, ansiedad, depresión, la despersonalización o sentirse desconectado de sí mismo y de su entorno, el entumecimiento emocional, la incapacidad de conectar con los demás, la dificultad para confiar en los demás, el pobre toma de decisiones, síntomas de trastorno de estrés postraumático, el uso de drogas y alcohol, trastornos de la alimentación, el pobre rendimiento académico, insomnio, irritabilidad, problemas del ira, aislamiento, pesadillas, pobre sistema autoinmune, dolor crónico y pensamientos recurrentes de muerte e intentos de suicidio. Como puedes notar por la larga lista de señales y síntomas, el trauma generacional puede afectarte grandemente en varias facetas de tu vida a nivel mental, físico y emocional, y puede tener repercusiones a largo plazo, afectando tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. En Twitter las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. Hoy tengo de invitada especial para contestar tus preguntas a la señora María Valle Hart,
facilitadora en procesos de vida, humanista y técnica en desarrollo humano, quien estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia y es certificada en programación neurolingüística por el Instituto Americano de Formación e Investigación en Colombia. Fundadora del Centro de Bienestar, Amor y Vida, María trabaja varias técnicas de sanación holísticas y hace talleres de crecimiento personal y espiritual. Bienvenida María Vallejart a Sin Salud Mental No es Salud. Gracias, doctor Torres, por invitarme a este maravilloso programa. Estoy muy complacida de poder estar con ustedes. ¿Qué es el trauma generacional y cómo lo define? Bueno, el trauma transgeneracional son aquellos impactos o eventos de nuestros antepasados que vivieron y no lo transitaron o lo transitaron con mucho dolor y que ha dejado una huella emocional o una memoria emocional en el sistema familiar, ¿sí? Y pues esto, a medida que las generaciones van saliendo, pues lo puede ir detonando cualquier situación, detona ese trauma transgeneracional, ¿sí? Generalmente, Bert Hellinger dice, el maestro de constelaciones familiares dice que muchas veces estos traumas los llevamos para pertenecer al sistema, hay como una lealtad al sistema y entonces hay unos hilos invisibles de amor, de pertenencia al sistema que dice, yo lo llevo por ustedes. Y entonces lo vamos repitiendo ese trauma para sanarlo, para verlo y para entenderlo. Entonces, así se va llevando ese trauma de generación en generación. ¿Cómo se transmite el trauma generacional de generación a generación? Bueno, se transmite como se transmite la genética, las enfermedades, las creencias, los mitos, las ideologías, ¿sí? También se transmiten los traumas, porque hay una memoria, ¿ya? Una memoria y esa memoria no olvida. Allí queda como congelada una emoción, como les dije antes, no transitada y entonces la siguiente generación puede detonarla de alguna manera, ¿ya? Y se hace necesaria muchas veces conocer nuestro árbol familiar para poder saber qué es lo que sucede, ¿ya? El doctor Peter Lowenberg, que es un historiador, un psicólogo de la Universidad de California, dice que los duelos y los traumas que no son afrontados pasan de generación en generación y no solamente impactan la parte emocional y mental, sino también impacta mucho lo que es el cuerpo. Díganos, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de eventos históricos que han causado traumas generacionales? Wow, cuando tú me hablas de traumas históricos, digamos que viene siendo como un trauma colectivo, como son las guerras, por ejemplo, son cosas que no se olvidan, el racismo, vemos todavía que todo lo que sufrieron la gente de color todavía lo sienten ahora y todavía sigue siendo un trauma para las personas, ¿sí? Las hambrunas, las masacres, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en el mundo, como son los desplazamientos de las tierras, ¿sí? Otra cosa que marcó mucho fue lo de Alemania y Hitler, ¿ya? Entonces, todo esto son historias que nos han traumado de generación en generación, que ellos lo vivieron, pero que aún así siguen nuestras memorias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la doctora Brave dice que una de de la profunda herida que tiene Estados Unidos, por ejemplo, es con las comunidades nativoamericanas, ¿ya? Y que fuera de eso, ese trauma se sigue perpetuando de generación en generación. Entonces, no hay nadie quien se salve de un trauma histórico transgeneracional porque en nuestros pueblos pues lo han vivido. Y cuando decimos trauma dentro de un sistema familiar, ¿sí? Puede ser como la continuidad del alcoholismo, de la adicción, las depresiones, por ejemplo, por duelos no resueltos, suelen presentarse de una generación a otra, ¿sí? La muerte, por ejemplo, del primer hombre de un sistema familiar a veces sigue impactando en las otras generaciones, como que va muriendo también el primer hombre. Y entonces, obviamente, cuando la familia tiene ese hombre, pues está asustada porque ya viene ese trauma que pueda suceder.
estas situaciones, ¿no? Y también, pues, las historias en las familias, de asesinatos, de enfermedades, de muertes violentas, muchas veces se sigue presentando en otras generaciones y obviamente hay ese gran miedo y ese gran susto en las personas de que se vuelva a repetir y esto se va volviendo como un trauma allí dentro del mismo sistema. ¿Qué papel juega la epigenética en la transmisión del trauma generacional? Bueno, la epigenética es el estudio que activa o inactiva los genes, ¿sí? Pero sin cambiar el ADN. Es decir, que lo que sucede afuera tiene un gran impacto en nosotros. Entonces, existen pequeñas etiquetas químicas que se agregan o se eliminan a nuestro ADN y ahí dan una respuesta de cambio. Entonces, por ejemplo, colocan 2 materas y a una planta le dicen cosas lindas, le echan su agua y está bien, le da su sol y esta planta crece maravillosamente. En cambio, esta otra podemos decirle cosas feas. Hay estudios de esto, cosas feas a la mata, la maltratamos, no le echamos agua y esta mata pues va muriendo, porque, o esta planta, perdón, va muriendo porque no, el ambiente en el que está no es un buen ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un riesgo de adicción al exponerme a un evento o a un sistema que son adictos, pues obviamente se me puede activar esa memoria y obviamente lo puedo perpetuar, ¿no? Perpetuar ese trauma o eso que se presentó o ese evento que se había presentado en una generación anterior. Entonces, digamos que la epigenética eh, es la que nos puede transmitir de generación en generación cosas que no sabíamos. Y todo porque estamos expuestos a estrés, a situaciones o a eventos que nos detonan alguna situación anterior. ¿Y existen ejemplos contemporáneos de trauma generacional que sean relevantes? O sea, ¿hay algo que esté sucediendo hoy en día que nos pueda llevar a un trauma generacional futuro? Oh, claro que sí. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia seguro que ya es un trauma transgeneracional. Ha causado demasiadas angustias. El vivir es difícil, el comunicarnos es difícil, o sea, que ha dejado muchas secuelas, tanto en nosotros como en nuestros niños y seguramente en las generaciones. Entonces, téngalo por seguro que la pandemia tiene un impacto relevante en el mundo, porque no fue en una ciudad, fue en el mundo, ¿ya? Otra cosa que también nos va a dejar unas grandes secuelas es, por ejemplo, la situación económica de nuestros países, ¿ya? La escasez de comida, el desplazamiento, por ejemplo, la migración. Podemos verlo con Venezuela, con Haití, con Colombia, podemos decir, con muchos otros países donde está la migración. Entonces, esta migración forzosa de buscar mejores situaciones seguramente también deja muchos traumas en el pueblo y en las personas que lo viven. Entonces, en este momento y todo el tiempo estamos pasando por situaciones que nos pueden generar trauma, que nos pueden generar trauma. No a todo el mundo puede estar en una masacre y pueda que no le genere trauma, pueda que lo vea desde una película y no lo internalice, ¿sí? Pero pueda que para otras personas eso sí sea supremamente traumático, no duermen, se les puede ir la respiración, entonces es cuando empezamos a mirar que hay algo allí que lo ha dejado impactado. Entonces el trauma viene de un impacto de una situación. No a todo el mundo le sucede, pero sí puede pasar de generación en generación y sí podemos llevarlo muchas personas, ¿ya? Muchas personas, porque aunque nosotros hayamos migrado de una buena forma y otros han migrado de otra forma, uno como que le angustia el que la gente pase por el Darién, por ejemplo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y eso me empieza a dejar una gran tristeza, por ejemplo, al ver cuando uno ve una situación de esas. Entonces, en este momento, obviamente, y téngalo por seguro, que vamos a pasar por traumas en el futuro y que estamos dejando una gran información para nuestros nietos y bisnietos y pues para las generaciones siguientes. Eso sí, lo que estamos viviendo ahora
va a tener un gran impacto. Y fuera de eso, para nosotros, que somos de unas generaciones anteriores, esto que está sucediendo ya nos está generando un gran trauma porque el cambio que hay al nuevo mundo, pues no estábamos listos. Entonces, muy seguramente esto nos va a impactar en nuestra vejez y, y, y seguramente a nuestros antecesores. Muchas gracias María Vallejart por comparecer en Sin Salud Mental No hay Salud y por brindarnos su experiencia profesional acerca del tema del trauma generacional de una manera clara y precisa. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quiero que lean este libro de Mark Walling. Este dolor no es mío, es de cómo manejar el trauma y cómo el trauma queda en nuestro cuerpo. Y él también es psicólogo y constelador familiar. Las constelaciones familiares hacen una gran sanación en lo que es trauma. Así que miren si se pueden hacer una constelación. Aquí les dejo el libro. Muchas gracias. Bye bye. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. ¿Cómo podemos prevenir el trauma generacional? La educación es la manera primordial para ponerle fin al ciclo del trauma generacional. Hablando acerca del tema, tal y como lo estamos haciendo aquí hoy en Sin Salud Mental No hay Salud, de manera abierta y sin tabús, es sumamente importante para romper con el estigma y salir adelante. Otra manera para detener el ciclo del trauma es la prevención de traumas futuros. Si, por ejemplo, sufriste abuso físico por parte de tus padres, necesitas aprender las habilidades y los mecanismos de afrontamiento necesarios para romper el ciclo con tus propios hijos y no perpetuar ese abuso. El buscar ayuda de un profesional de la salud mental puede proveerte las herramientas necesarias para procesar tu trauma, comprender su causa y evitar que vuelva a suceder. Un consejero terapista puede ayudarte a entender cómo los eventos pasados han moldeado tu comportamiento futuro y cómo esos comportamientos pueden transmitirse a tus hijos. Algunas familias también pueden beneficiarse de la terapia familiar para abordar conductas en el núcleo familiar. El unirse a un grupo de apoyo también puede ser de gran beneficio para aprender cómo traumas similares han afectado a otras personas y aprender cómo los otros han lidiado con esos traumas. Recuperarse de un trauma generacional no es fácil, pero es posible con tiempo y dedicación. El hecho de que como una comunidad, nosotros los latinos, acarreamos tanto dolor y trauma en nuestra historia personal y colectiva, al mismo tiempo que nos aferramos fuertemente a nuestra cultura y creencias, pueden servir como factor de riesgo, aumentando la posibilidad de ser afectados por un trauma generacional para algunos, pero como un factor protector para otros, gracias a la resiliencia que nos brinda nuestra historia y cultura. Y cuando hablo de resiliencia, estoy hablando acerca de la capacidad de resistir la adversidad y recuperarte de los eventos difíciles que la vida te ha impactado. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. ¿Cómo puedes sanar tu trauma generacional? Es posible sanar el trauma generacional y aquí algunos consejos para superarlos. Identifica y reconoce los efectos de traumas pasados en tu vida. Como siempre menciono, el reconocimiento, la identificación y la intervención temprana son las formas más eficaces para comenzar a recuperarse de cualquier condición emocional. Y no es diferente cuando hablamos del trauma generacional. Hablar acerca de tus experiencias con alguien de confianza puede resultar beneficioso para comenzar a afrontar el trauma. Edúcate sobre tu historia. Aprendiendo acerca de lo que le sucedió a generaciones anteriores puede ayudarte a darle sentido a tus propias experiencias. Conectarte con tus ancestros también puede generar en ti un sentimiento de orgullo de dónde vienes y ayudarte a saber hacia dónde vas. Practica el autocuidado. Cuidar de ti mismo emocional y físicamente es primordial para tu salud mental y para lidiar con tu trauma generacional. Como ya sabes, el ejercicio, las técnicas de relajación, una dieta saludable y el pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudar a centrarte, a conocerte mejor a ti misma y a afrontar de manera positiva tu trauma generacional. Conéctate con otros que han compartido experiencias similares y entienden por lo que estás pasando. Recuerda, en la unión está la fuerza. Busca ayuda profesional si sientes que no puedes sobrellevar la situación y si tu funcionamiento y diario vivir se están afectando. Recuerda que es común que el trauma generacional termine siendo desatendido, ya que es posible que ni siquiera te des cuenta de por lo que
estás pasando sea un resultado de un trauma pasado que se ha transmitido de generación en generación. Y finalmente, enaltece tu cultura. También es importante encontrar formas de conectarte con tus fortalezas culturales para sanar las llagas del trauma generacional. Leyendo libros o viendo películas con los que te identificas y que promueven aspectos positivos de tu cultura, practicando rituales culturales como la comida, el baile, las tradiciones de familia, o hablando con tus seres queridos acerca de su cultura y su pasado. Todas estas actividades pueden promover tu fortaleza y orgullo cultural y defenderte en contra del trauma generacional. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI, por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de salud mental, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda, 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a esos mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides de seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No hay Salud.